¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Mire eso desde dos perspectivas. Perspectiva mundo, no le podemos pedir peras al olmo, y perspectiva Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Desde luego, si uno ve el árbol de afuera, usted puede saber de qué es. Es de manzanas, queda manzanas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, lo importante es entender que nuestros frutos vienen determinados por la semilla que hay en nosotros. Y conocemos ciertamente a una persona por el tipo de frutos que produce. Pero vamos a llevar esto a un concepto un poquito más amplio. Vamos a ir a Lucas 8:11, directo a la Biblia, para entrar en materia, porque como le dije, hay mucha Biblia hoy. Lucas 8:11. Y esto dice la escritura allí en Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Vamos sentando realidades, ¿verdad? Sentando doctrina. La semilla es la palabra de Dios. Noten aquí algo muy importante. Si usted quiere ser sembrado con algo productivo, súper productivo, muy, muy bueno, usted tiene dos opciones. O permite que el mundo siembre en usted, o permite que la palabra de Dios siembre en usted. Porque de acuerdo a lo que usted reciba, a la siembra que reciba, será su cosecha, ¿sí o no? Entonces, es bien claro que la semilla trae un material genético. ¿Qué material genético creen que trae la palabra de Dios como semilla? ¿Qué información cree que trae? La verdad, la naturaleza divina, el ADN de Dios, todo lo que es Dios viene en su palabra, que es su semilla. Nosotros en el mundo, un niño dice, ay, ¿cómo nacen los bebés? Mira, es que tu papi pone una semillita en la barriguita de tu mamá. Y entonces, ¿qué? Está el niño, es el resultado de eso, de una siembra, una semillita que se puso allí. Y es completamente cierto. Es una forma muy didáctica de explicarle a un niño, pero de todas maneras es la realidad. Ahora, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice allí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya tenemos claro que la palabra de Dios es la semilla, y aquí nos dice que somos renacidos no de simiente corruptible, es decir, no la simiente del mundo, sino de una simiente incorruptible. ¿A usted qué le dice la palabra incorruptible? Miren, este anillo como anillo de bodas es de oro, es incorruptible, no se oxida, no lo come el óxido, no lo come el herrumbre, no pasa, por eso vale lo que vale el oro, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios vale mucho más que el oro, porque es incorruptible. Y por eso dice, por la palabra de Dios que vive, y esta es una característica de la palabra, y permanece para siempre. Por eso le he dicho a usted más de una ocasión aquí, y hoy se lo repito, es muy importante que usted asista intencionalmente a los servicios, porque nada puede llenar más su corazón de cosas valiosas que la palabra de Dios, porque la palabra permanece para siempre. Suponga que usted escucha una palabra hoy, esta palabra, la otra el domingo, XY, y usted puede que se le olviden muchas cosas de las que se hablaron, pero su espíritu guarda esa palabra, ella permanece para siempre. ¿Lo toma? Y en algún momento de su vida, usted va a verse en una encrucijada, en una situación problemática, en una situación crítica. No sé de cuántas maneras podríamos hablar aquí, pero cuando llegue esa situación, la palabra que es incorruptible y que vive y permanece para siempre, va a venir en su auxilio, va a venir en su socorro, para que usted tenga las herramientas necesarias para poder sustentar, manejar, administrar, solventar esa situación. Piense, ¿cuál es el material genético que trae la palabra de Dios? De esta manera, como nos explica Pedro 1:23, primera de Pedro 1:23, cuando tú naces de nuevo, has nacido marcado por un material genético. No es que has oído unos versículos, no es que solamente has oído unos versículos, estás marcado por un material genético. Ahora, tenemos dos opciones: o jugamos a aprender la Biblia y a recitarla, o podemos entender que la Biblia toda es la palabra de Dios impresa en un libro y que se nos da a conocer a través del libro, a fin de que
los que la leamos, nos sumerjamos en ella, profundicemos en ella, nos bauticemos allí prácticamente y ella produzca el resultado, una nueva criatura, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Cuando tú naces del vientre de tu madre, lo que ha nacido ahí es corruptible. Por eso vemos que, ¿quién iba a decir que un Hitler iba a hacer lo que iba a hacer? Pero él se corrompió en el mundo. ¿Quién iba a decir que los seres más malos del mundo iban a ser malos cuando los tenía su padre o su madre cargados y los veía sonreír como niños? No, pero aquí el punto es cómo van a ser educados, cómo van a ser sembrados, de dónde van a nacer, solamente del vientre de la madre o van a nacer de la palabra de Dios que es incorruptible y que vive y permanece para siempre. Ese realmente es el mensaje de fondo de la parábola del sembrador. Por eso Cristo le pregunta a los discípulos, si ustedes no entienden esta parábola, y los reta, les dice, ¿cómo van a entender el resto? ¿Cómo van a entender el reino si no entienden esa palabra? El pobre Nicodemo preguntaba, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo me puedo yo ya siendo grande meterme en el vientre de mi madre otra vez? No, Nicodemo, no entiendes de lo que estamos hablando. Eso fue la respuesta de Jesús. Simiente igual semilla. Recuerde, vivimos todos, eso lo vimos en el servicio pasado, vivimos todos bajo una ley superior. ¿Cuál es esa? Mientras exista la tierra, no cesarán la sementera y la siega. Esa siega no va con C, sino con S, porque es de cosecha, ¿ok? El requisito para que una persona renazca, ¿cuál es? Morir. Si no hay muerte, no hay renacimiento. Lo que la palabra no mate, mi amado, no puede renacer, porque ella hace algo en nosotros, y su primera función es eliminar algo, un mal hábito, un mal pensamiento, un mal recuerdo, una mala siembra del mundo. ¿Cuántas cosas? Un vicio, una adicción. Es que ciertamente desde que nacemos, el mundo nos va corrompiendo, nos va dañando. Por eso no nacemos de simiente corruptible y por eso hay que poner mucho cuidado a la palabra. La semilla, toda semilla para germinar debe morir. Y Cristo Jesús murió para poder renacer como Cristo. Vamos a Isaías 55:11. Isaías 55:11. Y esto dice la Escritura. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Notan eso, no? Así es la palabra de Dios. Sale de la boca de Él, no vuelve vacía. Es prosperada, es decir, es abundada y alcanza el fin para el cual fue creada. Luego Isaías 46:10. Mantengan Isaías 55:11 en mente, pero luego vamos a Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. ¿Cómo hace Dios todo lo que quiere? Diciéndolo. Noten por la palabra. Ya leyó usted Isaías 55:11, ahora lo pone junto para analizarlo, junto con Isaías 46:10, y se da cuenta que realmente el modo operativo de Dios, el software operativo de Dios es su palabra. Él dice y lo hará. Dice claramente, dice, mi consejo permanece, es decir, su palabra permanece. Así que para usted y para mí, lo más importante que podemos hacer, lo más crucial, lo más definitivo es estudiar la palabra de Dios, es exponernos a la palabra de Dios. Yo no soy un agorero aquí, no vengo a declararle calamidades ni dificultades, pero ¿sabe qué? Estar vivo quiere decir que vamos a encarar problemas. Estar en la palabra de Dios quiere decir que vamos a encarar los problemas con un carácter de oportunidad. Se lo repito. Estar vivo quiere decir que vamos a encarar problemas. Estar vivo mediante la palabra de Dios quiere decir que vamos a estar en capacidad de convertir los problemas en oportunidad. Usted elige cómo quiere vivir. Con problemas que de por seguro van a venir o con oportunidades que van a ser convertidos los problemas en oportunidades gracias a que usted está fuertemente alimentado por la palabra de Dios. Es que de acuerdo a lo que nos dice Isaías 55:11 y 46:10,
el vehículo que Dios usa para llevar a cabo su voluntad es su palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra es semilla y cada semilla tiene un diseño. Cuando una persona está en situaciones de enfermedad, de escasez, de pobreza, realmente la diferencia para esa vida y para ese momento va a ser qué tanta palabra entiende acerca de salud o sanidad, acerca de abundancia o prosperidad, acerca de familia, acerca de emociones. Todo lo que usted acopie de suyo, en su corazón, de la palabra de Dios, le va a permitir convertir el problema en una oportunidad. Cada palabra de Dios tiene un diseño, cada diseño tiene un propósito. Usted se ha sentado en una silla ahora, ¿verdad? ¿Cómo es posible que usted se pueda sentar en algo que antes era hierro, varillas, un cojincito, tela? ¿Por qué? Porque a eso se le dio un diseño y el diseño tenía un propósito, que usted se siente ahí, que alguien se siente ahí. Todo diseño tiene un propósito y todo propósito en sí tiene un destino, una finalidad, una meta, un alcance. Entonces note, palabra por diseño, diseño con propósito, propósito con destino, contenido, propósito y destino. De eso se trata. Ahora, le voy a dar una noticia. La palabra jamás, jamás, si vimos Isaías 55:11, la palabra jamás queda vacía. Siempre alcanza un resultado. Pero el punto es que cuando no se entiende, cuando usted no la entiende, el resultado en usted no se alcanza. Cuando usted no entiende la palabra de Dios, cuando no profundiza en ella, cuando no se da para conocerla, el resultado en usted no se alcanza. ¿Por qué? Porque quedó trunco por falta de entendimiento. Se lo explico de esta manera. Las oportunidades no se pierden, otro las aprovecha. El hecho de que tú no aproveches una oportunidad no quiere decir que la oportunidad se perdió, otro la aprovecha. Jorge, te vendo este carro, tengo que irme rápido y entonces el carro vale 9,000, pero te lo doy en 4,000. Ya lo puedes vender luego. No creo eso, tan bueno no dan tanto. Se fue, Jorge no compró el auto, vino Brian, compró el auto, al día siguiente lo vendió en 8,000. ¿Se perdió la oportunidad? No, se perdió para Jorge, Brian la aprovechó. Ve, las oportunidades no se pierden. La palabra de Dios nunca queda sin alcanzar su propósito. La pregunta es, ¿alcanzará su propósito en ti? ¿En tu vida? ¿La alcanzará? ¿O en 4, 5, 6, 7 años estarás diciendo, yo estuve ahí en una congregación, pero eso? Aquí no se habla de nada más que no sea la palabra de Dios y del poder de la palabra de Dios en tu vida. Ahora, si tú lo tomas seriamente, si tú entiendes que la palabra de Dios es un absoluto, que es un absoluto, entonces dirás, en mí tiene que cumplirse. En mí tiene que cumplirse y en mí se va a cumplir. Estoy intencionalmente dedicado a entender la palabra y a sacarle el jugo, el código, el contenido, el propósito, el destino que tiene para mí, porque sé que para mí hay un propósito, porque sé que por mí, para mí también fue hecha la palabra de Dios. El material genético de la palabra, mis amados, es nada más y nada menos que la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Lo captas? El material genético de la palabra es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por eso cuando tú lo entiendes, pierdes la voluntad de Dios, pierdes la palabra, pierdes el diseño, pierdes el destino, pierdes el propósito. De eso se trata. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está tu destino? El verdadero destino que Dios tiene para ti, graficado, dibujado, estipulado en la palabra de Dios. Ahí está. O sea, si tú pudieras, vamos a decir que romper la palabra en el sentido más físico, romperla para ver lo que hay adentro, verías tu destino ahí inscrito. Pero como no nos damos a eso, pensamos que lo que dice el mundo, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y eso no deja de ser agradable, pero simplemente no es cierto. El destino nuestro está codificado en la palabra de Dios, que es su voluntad y que en sí misma trae un material genético que hará posible que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ocurra en tu vida. Por eso, ninguna tragedia mayor que una persona que muere sin la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque esa persona murió sin haber alcanzado su propósito, sin haber alcanzado su destino. Puede que pensó que yo alcancé mi destino. No, el destino según él, pero no según la palabra de Dios. Y eso en sí ya es estar muerto. Cuando una persona no conoce su destino, su propósito, el para qué fue creado, el cómo es que va a llegar ahí, pues está muerto. Entonces, el contenido de la palabra de Dios es como el contenido de la semilla. Es literalmente su voluntad. Y en su voluntad es que además Jesús se identifica como la semilla, ¿verdad? La semilla trae, la palabra de Dios trae todas las características en conjunto, todas las características de la personalidad de Jesucristo. Mire lo que dice él: yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin, o sea, todo. Él es todo, y nosotros no nos hemos dado cuenta de dónde encontramos el todo de nuestra vida, dónde encontramos el propósito de nuestra vida, dónde encontramos la finalidad, dónde encontramos respuestas, dónde encontramos soluciones. Vamos a ver Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual dice, y habla de Jesús, de Jesucristo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién me está hablando? De Jesucristo. De Él me está hablando. Pero noten todo lo que dice: el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra, su semilla. Ahora, si llega una situación problemática a tu vida, ¿dónde va a encontrar el sustento para solución esa situación? De acuerdo a lo que estás leyendo. En la palabra. El sustento de todas las cosas. Por el poder de su palabra. ¿Va conmigo? Es que estar ajenos a la palabra de Dios, pasar una semana, pues no que digo yo una semana, pasar un día sin revisar la palabra, es exponerse de una manera gravísima. Gravísima. Tú puedes pensar que tu vida va bien si no lees la palabra, pero ese es tu pensamiento, escaso, cortico, diminuto. Pensar en grande quiere decir: yo no puedo volar sin la palabra de Dios. Imagínate un piloto de avión que va a volar sin instrucciones, sin un plan de vuelo, sin un mapa de ruta, sin saber para dónde va, sin estar conectado con la torre de control para que le digan: despegue por la vía 4, haga la vuelta aquí, dele allá, suba a tantos pies de altura, ahora ponga el transpondedor X, sin instrucciones. ¿Cómo es posible? ¿Saben qué ocurriría? Tragedia segura. Y a eso caminamos nosotros expuestos cuando pensamos que ir sin la palabra por el camino de la vida, por la vida misma, es seguro y es tranquilo. No puede ser. Es un engaño. Yo hoy te hago un ruego: no te despegues nunca de la palabra, jamás de la palabra. La palabra trae códigos inscritos ahí que son tu salvación en cualquier situación. Y las situaciones van a llegar sí o sí. ¿Alguien hasta este punto ha transitado su vida, sean muchos años, sean pocos años, ha transitado su vida sin algún tipo de problemas? ¿Verdad que no? Todos hemos tenido problemas y todos los vamos a tener. La diferencia va a estar cómo los vamos a solventar, cómo los vamos a enfrentar. Colosenses 1, 15, 17. Les dije que veníamos hoy lleno de Biblia, ¿no? Colosenses 1, 15, 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, el primogénito de toda creación. ¿Qué sigue? Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Esto que a lo que nos enfrentamos en Colosenses es impresionante. La verdad le digo porque entender esto me hace pensar a mí y a cualquiera que lo lea con entendimiento que no podemos estar desprendidos de él. Por eso en Juan 15 dice, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Es que lo quiero leer nuevamente. Él es la imagen del Dios invisible. Ojo, a Dios nadie lo ha visto. El que ve al Hijo, ve a Dios. El primogénito de toda creación. Quiere decir que Él es la materia prima de ti mismo, de tu propia vida. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios. Es decir, que Él está por encima de cualquier autoridad, está por encima de cualquier nivel espiritual, está por encima de cualquier cosa. ¿Va conmigo? La buena noticia, la noticia clave, lo interesante, lo importante es que Él está en nosotros. Él está en nosotros. Y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Imagina que aquel que creó todo, aquel que creó cielo y tierra, lo visible y lo invisible, se ha buscado un camino para habitar en tu corazón y para desde ahí, mediante el Espíritu Santo, darte la información precisa respecto a todo, porque en Él se sostiene todo, porque Él es la materia prima de toda la creación, Él es la imagen del Dios invisible, la sustancia de Dios. Estamos enfrentados ante una realidad que quizá nos queda muy grande para entender, pero eso desde nuestra mentalidad, desde el Espíritu se entiende completamente. Estamos hablando de algo supremamente grande. Cuando le habla de sean principados, sean dominios, cuando le habla de que en Él se sustenta todo lo creado, estamos hablando de que ese poder creativo, ese poder que sustenta todo, llegó a tu corazón y desde ahí quiere administrar tu vida. Ríndete, 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 así de simple. No hay otra opción. Yo puedo hablar horas sobre este tema, pero es que esto sería importante que lo resumiéramos. Y se puede resumir básicamente en algunos versículos. Pero voy a anticiparle de esos versículos lo siguiente. Esa semilla de la que estamos hablando, esa semilla que sustenta todo, esa semilla que es la sustancia del Dios invisible, esa semilla que creó lo visible y lo invisible, es decir, lo que todavía tus ojos no ven, hay una creación que no vemos, pero fue creada por Él, por su palabra. Y esa semilla está en nosotros. ¿Qué hay que hacer? Activar la semilla. ¿Cómo la activamos? Mediante la intencionalidad y mediante el entendimiento. Si no hay entendimiento, esa palabra en ti no va a tener un cumplimiento. Cuando hay entendimiento, la palabra en ti se cumple, porque recuerda Isaías, hace mi palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que es prosperada y alcanza el fin para el cual fue creada. Isaías 55:11. Eso solo va a ser posible mediante una comunión verdadera con el Espíritu Santo. Para eso debe existir una intencionalidad. No podemos venir al servicio pensando a ver qué me va a decir el pastor. El pastor no tiene nada para decirte. Así de simple, no tiene nada para decirte. El Señor me da una palabra, me pide estructurarla de X y Y manera, pero el Señor sabe por qué me dio esta palabra. ¿Sabía o no sabía el Señor cuántos íbamos a estar hoy en este servicio? Claro que lo sabía. ¿Sabe conocer los problemas de cada uno de nosotros? Los que estamos pasando y los que van a venir. ¿Sabe por qué no está dando esta palabra? Claro que lo sabe. ¿Sabe para qué te va a servir? Claro que lo sabe. Pero ¿sabes qué? Quien te debe dosificar la palabra, quien te la debe explicar realmente a fondo, esto es nada más que una invitación a un diálogo, pero quien te debe explicar la palabra es el Espíritu Santo. De lo contrario, no, pues qué bien el pastor, cómo tiene de palabra. Yo tengo la palabra que me da el Señor, es todo. Pero la palabra como te la dosifica el Espíritu Santo, porque Él conoce tu vida mejor de lo que tú la puedes conocer, tu propia vida. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Él sabe por qué te pone a escuchar una palabra. Y Él sabe por qué me da a mí esta palabra para hoy. Y Él sabe cuántos de nosotros íbamos a venir y cuántos íbamos a faltar. Él lo tiene claro. A Él no se le pierde nada. No se le escapa nada.
Recuerda, si estás escuchando esta palabra hoy, es porque algo viene mañana, que de seguro va a ser necesaria esta palabra para ti. No lo desperdicies. Por eso te he dicho, importante que apuntes, importante que revises. Te vas a tu casa y digas, esto ¿para qué por qué me lo puso a oír el Señor hoy? ¿De qué se trata? Aquí dice esto, aquí dice aquello. El pastor habló de esto, pero Espíritu Santo, yo quiero más. Yo quiero más. Siempre hay que ser intencionales en nuestra búsqueda de la palabra y de la verdad mediante el Espíritu Santo. Ahora le voy a dar 2, 4, 5, 8 versículos más. No los vamos a entrar en materia completa, pero yo sí te pido, apúntalos. Si quieres, apúntalos en tu teléfono. Saca tus notas y apúntalos. Juan 16, 13, 15. Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Noten esto, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Te parece que el Espíritu Santo oye conversaciones que tú y yo no oímos? Claro que sí. Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y no te estoy hablando de que el Espíritu Santo oye las conversaciones de los chismosos hablando mal de ti. No necesariamente eso. Él está oyendo la conversación celestial sobre ti. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que viene y para qué te va a servir? Y luego dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Me glorificará, va a sacar su sustancia en la evidencia de su presencia y habiéndolo tomado de Jesús, nos lo va a dar a nosotros y os lo hará saber. Y luego dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, es de lo del Padre, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego al final, en el 17 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Bueno, esto ya pertenece a Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Nota algo? Por sus frutos lo conoceréis. Separados de mí, nada podéis. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Ay, pero es que mi vida siempre le faltan 10 para el peso. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? La pregunta sigue siendo la misma que para Adán. Adán, ¿dónde estás? Y no es por ignorancia de Dios de dónde estaba Adán. Era una confrontación para Adán. ¿Dónde estás? Yo te puse en un sitio de gobierno, yo te puse en un sitio de conocimiento, de sabiduría. Se supone que vas a escuchar mi voz, solamente mi voz y nada más que mi voz. Pero yo ya veo que no, porque no estás donde yo te dejé. Yo no te veo ahí. ¿Dónde estás? No es un problema de, no sé dónde estás. Habla a ver si te encuentro. No. Si estás ahí, da 3 golpes. No. O sea, no estamos en sesión de espiritismo. Adán, ¿dónde estás, mijito? ¿Qué estás haciendo que yo no te veo donde debes estar? Pero el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya dijimos y supimos que Cristo Jesús es la semilla, ¿verdad? Ok. Esa semilla impartida en ti se espera que dé frutos, que dé unos frutos. Por eso, y sabemos todos, aquí no jugamos a ver si desciende la gloria de Dios, a ver si baja la gloria de Dios, a ver si se siente la gloria de Dios. Aquí sabemos que la gloria de Dios es nada más que la evidencia de su presencia. La evidencia de su presencia. Él se ha glorificado, Él se puso en nosotros, Él ha sido sembrado en nosotros y ahora Él está esperando que el fruto hable de su presencia. Él está esperando que nuestro fruto, lo que hagamos, hable de su presencia. Así que tú, maldiciendo, hablarás del fruto de Dios. Así que tú, mintiendo, hablarás del fruto de Dios. Así que tú, iracundo, tú, frentero, yo porque conmigo las cosas son claras, hablarás del fruto de Dios. Tú, imperdonable, hablarás de las cosas de Dios. A mí el que me la hace su vida me la paga de bajada.
¿Cuál fruto? ¿Cuál es el fruto? Es que usted sabe que conmigo las cosas son serias. Yo no tengo pelos en la lengua. ¿Cuál es el fruto? Vemos a Cristo lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La gracia va antes que la verdad. Porque una verdad dicha sin gracia se convierte en una ofensa, en una herramienta de ofensa. Habla tu verdad, pero háblala con gracia, háblala con sazón, sazónala. Recuerda, gracia y verdad es lo que el mundo llama fondo y forma. Fondo y forma. Entonces, Él nos pide que pongamos primero la forma. Si tú dices tu verdad, expresas tu verdad de una forma agradable, se cumple en ti lo que viene diseñado en la palabra. Dice, besados serán los labios de aquel que responde palabras suaves. Palabras de oro con joyeles de plata, manzana de oro con joyeles de plata, serán las palabras dichas como convienen. Entonces vemos a Cristo lleno de gracia y de verdad, pero a ti te parece que lo importante es decir la verdad, como caiga, porque yo soy sincero, porque conmigo yo no tengo pelos en la lengua, conmigo saben a qué tenerse, eso sí que. ¿De qué se trata? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo dirimes los problemas de pareja? ¿A gritos o en entendimiento, tratando de resolver? Cada vez que hay una situación de pareja, usted tiene una gran oportunidad, grandísima oportunidad, para edificar su pareja y para edificar una mejor relación. Pero se desperdicia la oportunidad, ¿por qué? Porque el fruto no es el Cristo. El fruto es lo que el mundo ha sembrado en nosotros, la semilla que ha sembrado en nosotros. Se pierde todo el asunto. Cada vez que hay una oportunidad o un problema, depende de cómo vamos a resolver nosotros. Gálatas 2:20. Ahora vamos a Gálatas 2:20 y miremos qué dice allí en Gálatas 2:20. Recuerde que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ojo, porque todos vivimos en la carne, punto, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo más responder ante el mundo conociendo este versículo? ¿Es cierto que Cristo vive en ti? ¿O eso es simplemente para otros? Pero te digo, eso puede ser una realidad en otro, o puede ser una realidad en ti, operativa, tu aletheia, tu realidad, aquello en lo que vives. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estás ahí? ¿Has crucificado tus pasiones, tus hábitos, tus apetitos, tus temores, tus traumas, tu pasado? ¿Lo has crucificado? ¿O eso es un decir nomás? No, es importante que todo mi ser vaya a la cruz. ¿Para qué? Para que todo mi ser muera en la cruz y entonces pueda haber un renacimiento. Y el renacimiento va a venir de parte de la semilla, y la semilla es Cristo. Efesios 3:17. Vamos, esto que te estoy dando hoy es vitamina pura para tu vida. Pero no lo tomes desde el punto de vista de lo que dice el pastor, tómalo desde el punto de vista de lo que te puede explicar el Espíritu Santo. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, ojo, esos corazones arraigados y cimentados en el amor darán un fruto. Pero es importante que Cristo habite ahí, para que Cristo, por la fe, habite en vuestros corazones. Y que esos corazones estén arraigados y cimentados en el amor, en la verdad, en la paz, en todo lo que es el fruto de Cristo en nosotros. Piensa a Cristo. Todos idealizamos a Cristo porque Hollywood nos ha presentado un Cristo. El mundo del arte nos ha presentado un Cristo que es güero, en Colombia dirían mono, ojiverde, melenudo, alto, acuerpado, wow. Las mujeres yo creo que lo ven y dicen, wow. Y a uno de hombre pues hasta envidia le da. Yo quisiera eso, ¿sí? Esos ojos azules que nos presentan ahí. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo vimos sin atractivo. Jesús no era un hombre atractivo. Atractivo en el lenguaje comercial de lo que hoy conocemos. Sin atractivo.
Pero sin embargo el atractivo de Jesús no está en su físico. El atractivo de Jesús está en su personalidad, en su contenido como semilla, en lo que tiene para ti, en la información genética que viene en Jesús. La información genética que viene en Jesús. ¿De qué te habla Jesús? De virtudes, de cualidades, de poder, de conocimiento, de sabiduría, de cumplimiento, de orden, de disciplina. De todo eso te habla Jesús. Razón de más para decirlo veo sin atractivo. Disciplina yo. Cumplimiento, no, yo estoy enseñado que en mi país dice uno un minutico y se demora una hora. Disciplina, cumplimiento, todo lo que Él engendra, todo el contenido de esa semilla está ya depositado en nosotros. ¿Qué hay que hacer? Activarlo y entender quién es Él. Pero mientras tú pienses de Jesús como el hombre güero, de ojos verdes, de pelo al viento y todo ese rollo, pues vas a decir, ¿qué semilla tengo yo? No. Aquí tenemos que hablar de Jesús como lo que es verdaderamente su esencia. Por eso Él es la imagen del Dios vivo, la sustancia, quien me da evidencia de la gloria de Dios. Cristo debe habitar en nuestro corazón y desde ahí debe hacer la obra. Está ya instalado. ¿Qué hay que hacer? Entender que tenemos un inquilino permanente en nuestro corazón y que Él vive ahí sin pagar arriendo, sin pagar renta, y que Él vive ahí y adorna la casa, y que Él vive ahí y habita la casa, y que Él vive ahí y gobierna la casa. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Dice esto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos. Y esta es una pregunta para nosotros hoy, todos, para todos. Yo mismo. Probaos a vosotros mismos, o no os conoceréis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esa reprobación no va a venir del pastor, amado. No va a venir de mí. Consideren un hecho. Yo no estoy aquí para reprobar ni para aprobar a nadie. Ojo, esto es muy importante y esto es parte de la cultura que tenemos en la Embajada del Reino. Usted podrá señalarme a mí y decirme, es que el pastor no hace, es que el pastor no disciplina, es que el pastor... Hey, escuche esto, examinaos a vosotros mismos. ¿Bajo qué conducta? ¿Bajo qué código? Bajo el código de Cristo. ¿Quién te examina? El Espíritu Santo. ¿Conoces tú mi vida por completo para entender que yo pueda reprobarte o aprobarte tu tono de voz, lo que haces el viernes, lo que haces el jueves, cómo ves a tu esposa, cómo ves a las mujeres en la calle? ¿Conoces mi vida por completo? ¿Tengo yo la autoridad moral para eso? Yo doy testimonio de mi propia vida. Pero ¿a ti qué te consta de eso? ¿A ti qué te consta de eso? Mas sin embargo una cosa hago: busco en cada escritura la verdad para presentártela y que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en ti. Yo no vengo aquí a hablarte del poder del enemigo, jamás me verán en eso. No vengo aquí a corregirte, a disciplinarte. La palabra de Dios te corrige y te disciplina, y si no te corrige la palabra de Dios, lejos estoy yo de poder hacerlo. Lejos estoy yo de poder hacerlo. Si el Espíritu Santo no tienes esa relación con Él y no te corrige y te disciplina, lejos estoy yo de poder hacerlo. Tú sabes cuáles son los límites de tu libertad. Tú los conoces, tú sabes lo que hay que hacer. Tú entiendes el daño que le hace a tu esposa cuando le gritas y la ofendes. Tú lo sabes. Nadie te puede llamar ignorante en ese punto. Y algunas veces sabes que la gritas, la ofendes y la ves llorando y le caes encima con más palabras grotescas. Y me vas a decir que en ti hay fruto. Y me vas a decir que en ti está expresada la gloria de Dios. Y me vas a decir que en ti habita Cristo. Examinaos a vosotros mismos. Ahí no dice el pastor que te examine, el pastor que te apruebe o que te repruebe. No, ahí dice examinaos a vosotros mismos mediante la palabra. Volvemos a poner el mismo texto, Gaby. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es que no dice aquí que alguien más te pruebe. Probaos a vosotros mismos, o no os conoceréis a vosotros mismos. ¿No sabe usted lo que está haciendo? ¿No es testigo usted de su propia vida? ¿O no os conoceréis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobado.
Escúchame, Jesús no grita, Jesús no hace aspavientos. Mujeres, Jesús no hace dramas, Jesús no respeta, Jesús no golpea, Jesús no da cantaleta, Jesús no tima, no roba, no daña, no maltrata. Es Jesús. ¿Estás o no estás? Probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos. ¿Usted cree que en este punto, si Jesús estuviera aquí viviendo en la tierra, se congregaría? Claro que se congregaría. ¿Usted cree que diezmaría? Claro que diezmaría. ¿Usted cree que perdonaría? Claro que. Y es que le he dicho intencionalmente, ¿cree que si Jesús estuviera viviendo aquí en la tierra lo haría? Y a todo usted me ha dicho que sí, ¿verdad? Le tengo noticias. Está viviendo. Está viviendo. ¿Pero dónde vive? Ok. Porque es que es muy rico gritar desde el altar, ¿quién vive? Y toda la congregación que dice, Cristo vive. ¿Dónde? Eso no puede ser una palabra cliché. Eso no puede ser un tema de moda del domingo. ¿Quién vive? Cristo vive. No, cuando sales de aquí, entiende, recuerda, Cristo vive en ti. Cristo está aquí y de ahí quiere gobernar y gestionar tu vida. Permítele que gobierne. Permítele que gobierne. Gestiona los asuntos de tu hogar desde Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gestiona los artículos de la empresa, del trabajo con ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, o no os vas a conocer. Dice la Escritura, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu proviene de Dios para que sepamos lo que Él ha hecho en nosotros. Romanos 8:10 y 1 Juan 4:13, y con esto despedimos. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, ese pero es un pero de avance. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Muéstrale al mundo que el espíritu vive en ti mediante la justicia que tú practicas. La rectitud. Justicia quiere decir rectitud. No es la justicia del mundo, es la rectitud. Y 1 Juan 4:13, y con esto cerramos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Se acuerdan de Juan 15:5? El que en mí permanece lleva mucho fruto. En esto conocemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Noten algo, ahí no dice que nos dará, ahí dice nos ha dado. Tiempo cumplido ya, es algo ya. Entonces, notifiquémonos, el Espíritu Santo de Dios está viviendo en nosotros, vive en nosotros, pero tenemos dos opciones: o le damos a Él el gobierno completo del asunto de nuestra vida, nuestras pasiones, nuestros hábitos, nuestros apetitos, nuestra economía, nuestro trabajo. Es que nada es nuestro. O le damos a Él todo el gobierno de eso, o lo seguimos gobernando nosotros. Y aquí quiero ser muy crudo. Tú gobiernas desde lo que conoces y eres gobernado desde lo que ignoras. Pero si le das el gobierno al Espíritu Santo, el Espíritu Santo todo lo conoce, todo lo sabe. Tú defines con qué herramientas quieres gobernar. Tú defines con qué herramientas quieres gobernar. Te digo algo, lo que tú eres hoy es producto de las herramientas con las que te creó tu padre y tu madre, con las que te crearon en tu hogar. ¿Cómo quieres que sea el futuro de tus hijos? ¿Cómo quieres que sea el entorno, tu realidad? Alguien tiene que afectar esa realidad. Alguien tiene que afectar tu hogar. Alguien tiene que afectar tu cuadra. Alguien tiene que afectar todas las cosas de tu vida. Y ese alguien está llamado a ser tú. Así que cuando alguien vaya a darle disciplina a tus hijos, debe ser tú. Cuando alguien vaya a darle amor, perdón, comprensión a tu esposa, a tu esposo, ese alguien debe ser tú. Cuando alguien quiera manifestar a Cristo, ese alguien debe ser tú. Cuando el mundo quiera ver a Cristo, ese alguien que lo debe mostrar eres tú. Es que la Biblia dice, todo ojo lo verá, y nosotros creemos que es para allá, cuando venga en su gloria. No, todo ojo lo verá, es todos los días. Todos los días. Y la primera que debe ver a Cristo cuando despierte al lado de su cama es tu esposa. Tú se lo debes mostrar. Y el primero que debe ver a Cristo cuando despierta al lado de tu cama es tu esposo. Tú se lo debes mostrar. Y los primeros que van a ver a Cristo en la vida de ellos son tus hijos. ¿Quién se lo muestra? Tú se lo debes mostrar.
a tus hermanos, a tu familia. Por eso hemos sostenido, y repito, con esto cerramos, de verdad cerramos aquí. Dice la Escritura, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Define tu Jerusalén. Define tu Jerusalén. Yo puedo tratar de definirlo aquí, que es tu hogar, que son tus hijos, pero defínelo tú. ¿Dónde quieres ser testigo? Porque son 4 anillos de influencia: Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Entonces define tu Jerusalén. Si quieres llegar a los confines de la tierra, es importante que tengas definido tu Jerusalén. Yo voy a testificar, mi Jerusalén es mi esposa, punto. O puedo decir, mi Jerusalén es mi esposa y mis hijos, punto. O mi esposa, mis hijos y mis hermanos de familia extensa. Yo defino mi Jerusalén. Ahí voy a testificar. Ahí voy a decir, yo tengo a Cristo. Cristo está en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que yo vivo en la carne, Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Mira las horas de llegar. Me está gritando esta mujer y no sabe quién soy yo. Se me va a salir el González. O se me va a salir el Cristo. Hey, mami, ¿tuviste un día pesado? ¿Qué te pasa? Esa no eres tú. Ven, usted lo que necesita es un abrazo. Tú lo que necesita es un abrazo. Ay, mi esposo. Gracias Dios por él. Mostramos a Cristo. Pero, ¿qué hacemos? La carne apela a todo lo que conocemos que el mundo nos dejó. La carne apela a la semilla que viene de nosotros, o en nosotros por el mundo. Pero el Espíritu apela a la semilla que es Cristo Jesús. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, hoy entendemos, Señor, haber sido sembrados con una semilla incorruptible.